Alejandro abrió los ojos con un sobresalto. El aire que respiraba era denso, cargado de un aroma metálico y dulce, como si la sangre y el néctar se hubieran mezclado en un mismo perfume. Se encontraba acostado sobre una superficie viscosa, blanda, que palpitaba bajo su espalda como si estuviera viva. Las paredes a su alrededor no eran de piedra ni de metal, eran túneles orgánicos que respiraban lentamente, iluminados por cristales verdes incrustados en la carne de aquella estructura, como venas luminosas que marcaban un ritmo inquietante. Trató de incorporarse, pero descubrió que estaba débil. Su pecho ardía con cada inhalación, y la sensación de ser observado lo hizo tensar la mandíbula. Y entonces la vio. De entre las sombras del salón central emergió una figura imponente, majestuosa y aterradora. Medía casi 3 metros, su silueta esbelta recubierta de placas negras que brillaban como obsidiana líquida. Sus alas membranosas se plegaron lentamente mientras caminaba hacia él, y su rostro, aunque tenía rasgos femeninos y hermosos, estaba atravesado por un poder antiguo que helaba la sangre. Sus ojos dorados parecían 2 soles diminutos que lo escrutaban sin compasión. Humano, su voz reverberó en las paredes vivas, como si todo el lugar hablara con ella. Has sido traído aquí por una razón. Tu vida ya no te pertenece. Alejandro se obligó a respirar hondo. Sabía que si mostraba debilidad en ese instante, perdería toda oportunidad de sobrevivir. ¿Quién eres?, preguntó, su voz áspera pero firme. La criatura inclinó su cabeza, como si apreciara su valor. Soy Sayara, reina de la colmena. Y tú, Alejandro, serás nuestro salvador o nuestro alimento. Con un gesto de su mano alargada, las sombras a su alrededor se agitaron. De los túneles surgieron decenas de figuras femeninas, todas distintas, pero unidas por un mismo aire inquietante. Sus cuerpos eran estilizados, perfectos en proporciones, cubiertos con finos velos traslúcidos que dejaban ver piel brillante bajo la luz verde. Tenían ojos luminosos, colmillos apenas visibles cuando abrían la boca, y cada una de ellas lo miraba con una mezcla peligrosa de hambre y deseo. Los pasos de aquellas hijas de la colmena resonaban como un tambor suave y colectivo, rodeándolo poco a poco. Alejandro dio un paso atrás, y el suelo pulsó bajo sus pies, obligándolo a detenerse. Estaba atrapado. Sayara extendió sus alas lentamente, llenando la sala con su presencia. El tiempo de la colmena se agota. Nuestros cuerpos ya no pueden generar vida por sí solos. Hemos probado con cientos de especies, y todas han fallado. Pero tú, humano, tu esencia es diferente. La semilla de tu especie es fuego y resistencia. Si engendras con nosotras, sobreviviremos. Si no lo haces, tu cuerpo será devorado y tu fuerza convertida en alimento para la colmena. Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un martillo. El murmullo de miles de voces femeninas resonó dentro de su mente, como un coro imposible de ignorar. No eran solo las que lo rodeaban, eran miles más, ocultas en los recovecos de aquel laberinto vivo. Todas lo conocían, todas sabían su nombre, todas susurraban lo mismo. Quédate con nosotras, sé nuestro. Alejandro apretó los puños, buscando en la adrenalina la fuerza que su cuerpo aún no tenía. No soy un animal para reproducir a tu antojo, escupió, aunque sabía que desafiarla podía sellar su muerte. Sayara sonrió, mostrando unos colmillos perfectos, brillantes. Esa furia es precisamente lo que te hace valioso. No lo entiendes aún, pero tu destino ya está entrelazado con el nuestro. Se inclinó hacia él, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración en la piel de su rostro. Debes engendrar con todas nosotras, o morirás. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Las hijas de la colmena se arrodillaron al unísono, como si aquellas palabras fueran un decreto divino. Alejandro quedó de pie en el centro, el corazón golpeando en su pecho, atrapado en una red de deseo, amenaza y misterio que apenas comenzaba a desplegarse. Y supo, en ese instante, que nada de lo que había conocido de su vida anterior volvería jamás. El silencio se rompió con un murmullo suave, como un río de voces lejanas que se filtraban en la mente de Alejandro. Al principio creyó que eran ecos del lugar, vibraciones del aire cargado de humedad, pero pronto comprendió que las palabras no se oían con los oídos, sino que se deslizaban directamente en sus pensamientos. Miles de voces femeninas susurraban su nombre, repitiéndolo con un acento dulce y siniestro, como un cántico de adoración y deseo. Alejandro cerró los ojos un instante, intentando resistir, pero cuanto más trataba de ignorarlas, más fuertes se volvían, invadiendo cada rincón de su conciencia. De entre el círculo de mujeres que lo rodeaban, una se adelantó. Su silueta era más delicada que las demás, aunque su piel también brillaba bajo la luz verdosa.
Sus ojos no eran dorados como los de la reina, sino de un azul profundo que parecía esconder océanos enteros. Caminaba descalza, con pasos tan ligeros que apenas perturbaban la carne palpitante del suelo. No temas, Alejandro, su voz llegó a él sin violencia, más como una caricia que como una orden. Con nosotros no habrá dolor. Su mano, fina y cálida, se posó sobre su mejilla. Alejandro debería haber retrocedido, pero el contacto lo paralizó. La piel de aquella mujer desprendía un calor extraño, vibrante, como si dentro de ella circulara energía pura. Por primera vez desde que había despertado allí, sintió que no estaba enfrentándose solo a monstruos, sino a seres que conocían la ternura. ¿Quién eres tú?, murmuró, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Me llamo Liara, respondió ella, inclinándose lo suficiente para que su cabello negro, liso como el cristal líquido, rozara el rostro del humano. Somos muchas, pero no todas somos iguales. Yo, he sentido tu espíritu desde el momento en que cruzaste el umbral de la colmena. Alejandro respiró agitado, atrapado entre la fascinación y el miedo. La reina observaba desde su trono orgánico, con las alas plegadas y una sonrisa apenas perceptible. Permitía aquel contacto porque sabía que cada palabra de Liara lo hundía más en la red invisible de la colmena. Los susurros se intensificaron. Eran imágenes ahora, recuerdos ajenos, escenas que no le pertenecían, pero que sentía como suyos. Mujeres de la colmena naciendo de crisálidas luminosas, entrenadas para la guerra y el placer, marchando juntas en ejércitos de miles. Y junto a esas visiones, una oleada de emociones, deseo, hambre, necesidad, una sed ardiente que parecía provenir de cada una de ellas. Alejandro apretó los dientes. Están dentro de mi cabeza, ¿qué me están haciendo? Liara acarició suavemente sus labios con un dedo, deteniendo sus palabras. Solo mostramos quiénes somos. No puedes comprendernos sin sentirnos. La colmena no habla con voces individuales, sino con una sola voz. Pero yo sí quiero que me escuches a mí, y solo a mí. Él la miró fijamente, intentando distinguir la verdad entre la marea de pensamientos ajenos. Había algo en Liara que era distinto, un latido humano en medio del coro alienígena. Y ese contraste lo confundía, pero también lo atraía con una fuerza imposible de resistir. De pronto, sintió un fuego recorrer su espalda. No era dolor, sino un calor íntimo, como si las voces estuvieran despertando algo dentro de él. La respiración se le aceleró, su piel se erizó, y comprendió que aquello iba más allá de una invasión mental. Era una fusión. La reina se levantó lentamente, avanzando unos pasos. Su mirada dorada ardía como una sentencia. Así comienza, humano. Así la colmena se abre camino en ti. Lo que sientes ahora es solo el principio. Liara, sin apartarse de él, rozó sus labios con los suyos. Fue un contacto leve, apenas un roce, pero en ese instante las voces explotaron en su mente como un trueno. 1.000.000 de sensaciones lo golpearon de golpe, piel contra piel, jadeos entrecortados, gritos de batalla, promesas de amor eterno y de posesión absoluta. Alejandro arqueó la espalda, su cuerpo atrapado en un espasmo de energía que lo hizo tambalearse. Cuando abrió los ojos, jadeante, descubrió que todas las hijas de la colmena lo observaban con una intensidad abrasadora. Sus ojos brillaban con deseo, y sus cuerpos vibraban como si el beso de Liara hubiera despertado algo en todas ellas. Sayara habló de nuevo, con una voz que resonó como un trueno en el pecho de Alejandro. Ahora ya lo sabes. Tu semilla no es solo carne. Es fuego, y todas mis hijas lo necesitan. Pero cuidado, humano, cuanto más te resistas, más fuerte arderás. Alejandro tragó saliva, sintiendo el temblor en sus piernas. Y comprendió que aquel beso, suave y breve, había sido el inicio de algo mucho más grande y peligroso. El ardor en el pecho de Alejandro no desapareció después del beso de Liara. Por el contrario, cada segundo que pasaba sentía que aquel calor se expandía más dentro de su cuerpo, como si algo hubiera sido encendido en lo más profundo de su ser. El murmullo colectivo de la colmena vibraba en su cabeza, y por momentos le costaba distinguir cuáles eran sus propios pensamientos y cuáles eran susurros ajenos. Entonces, Sayara descendió desde su trono orgánico. El aire se volvió pesado con su sola presencia. Las guerreras que custodiaban los pasillos se arrodillaron al verla avanzar, extendiendo sus alas negras con un movimiento solemne. Sus ojos dorados no se apartaban de Alejandro ni un segundo, como si observara un experimento que había esperado durante siglos. Se detuvo frente a él. Su figura lo cubrió por completo, y Alejandro tuvo que levantar la mirada para sostener sus ojos.
La reina sonrió apenas, mostrando sus colmillos perlados. Ahora llevas una chispa dentro de ti, humano. Pero no basta con eso. La colmena necesita asegurarse de que nunca podrás huir de nuestro destino común. Sayara levantó su mano, y sus dedos largos, terminados en garras negras, brillaron con un resplandor rojizo. Alejandro quiso retroceder, pero el suelo vivo bajo sus pies lo sujetó como raíces invisibles, impidiéndole moverse. Sintió el roce helado de las garras sobre su pecho desnudo. Primero fue apenas un contacto, una caricia que erizó su piel. Pero en el siguiente instante, un rayo de fuego atravesó su carne. Alejandro gritó, doblándose hacia adelante, mientras Sayara trazaba un símbolo ardiente sobre su piel, un círculo atravesado por líneas curvas que parecían latir al mismo compás que su corazón. El dolor lo quemaba como hierro al rojo vivo, pero tras ese instante de tormento llegó algo inesperado. El calor se transformó en fuerza. Sus músculos se tensaron, su respiración se volvió profunda, y un impulso salvaje corrió por sus venas. Sus sentidos se agudizaron hasta el punto de percibir el más leve latido de las criaturas alrededor, el roce de las alas, el pulso de la colmena entera. El eco de la voz de la reina resonó en su cabeza, pero esta vez no solo como palabras, sino como una orden tatuada en su alma. Has sido marcado. Ahora eres parte de la colmena. Tu semilla es nuestro destino. Liara corrió hacia él y lo tomó entre sus brazos antes de que cayera al suelo. Su rostro estaba cerca, sus labios temblaban, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Resiste, Alejandro, no dejes que la marca te domine. Pero era tarde. El cuerpo de Alejandro temblaba, su respiración era un rugido animal. El calor en su pecho descendió hasta su abdomen y se expandió por cada fibra de su ser. Se sentía más fuerte que nunca, pero también atrapado en una marea de deseos que no le pertenecían. Las miradas de las hijas de la colmena se habían encendido aún más, como si el símbolo en su piel las hubiera marcado también a ellas. Sayara extendió sus alas y habló con un tono solemne que llenó la sala entera. Eres fuego en carne humana. Ningún otro ha soportado la marca. Solo tú. Eso significa que eres nuestro elegido. Y tu destino, humano, es dar vida a todas mis hijas. El murmullo de la colmena estalló como un coro de placer. Las mujeres se inclinaron hacia él, deseando tocarlo, respirarlo, poseerlo. Alejandro jadeaba, luchando por no perder el control, cuando Liara, con un impulso desesperado, lo besó de nuevo. Ese beso fue distinto. No fue suave ni tímido. Fue ardiente, desesperado, cargado de amor y rebeldía. Y en ese contacto, Alejandro sintió algo que lo diferenció del dominio de la reina. El calor que Liara le transmitía no era el de la colmena, era suyo, íntimo, humano. El símbolo en su pecho brilló intensamente, como respondiendo al beso. El fuego se agitó, pero en lugar de devorarlo, se expandió con una nueva fuerza, una que no pertenecía ni a la colmena ni a la reina, sino a él mismo. Cuando se separaron, con la respiración entrecortada, Liara susurró contra sus labios. No eres de ellas. Eres mío, y yo soy tuya. La sala entera quedó en silencio. La reina observaba, y por primera vez, sus ojos dorados mostraron un destello de furia. La sala central de la colmena vibraba con un murmullo que parecía provenir de las entrañas mismas del lugar. Las paredes húmedas palpitaban al compás de un corazón invisible, y en el aire flotaba un calor sofocante cargado de deseo. Alejandro fue llevado hacia el centro, escoltado por un grupo de guerreras que lo miraban con una mezcla de hambre y veneración. Cada paso que daba lo acercaba a un destino que parecía inevitable. El suelo se abrió ante él, revelando un círculo amplio recubierto de filamentos brillantes que ascendían como raíces luminosas. Allí lo esperaban decenas de hijas de la colmena, cada una distinta en rasgos y belleza, pero todas unidas por la misma energía vibrante que lo atrapaba. Sus cuerpos relucían bajo los cristales verdes que colgaban del techo orgánico, y sus miradas lo devoraban con un deseo colectivo imposible de disimular. Cuando Alejandro dio el primer paso dentro del círculo, un estremecimiento recorrió su piel. Las voces regresaron, más claras, más íntimas, como si cada una hablara directamente en su oído. Promesas de placer, susurros de unión eterna, gemidos que parecían rozarlo sin que nadie lo tocara. El ardor de la marca en su pecho se intensificó, como si respondiera a aquella presencia femenina masiva. Sus músculos se tensaron y su respiración se volvió irregular. Era como si lo estuvieran desnudando con la mente, explorando cada rincón de su ser. Una de las hijas se acercó. Su piel era plateada, sus ojos verdes brillaban con dulzura, y cuando extendió la mano para tocarle el hombro,
Alejandro sintió una descarga que lo hizo contener un gemido. Luego otra se aproximó, rozando su espalda. Después una tercera, acariciando su rostro. El círculo se cerraba poco a poco, y su cuerpo ardía con cada contacto. Pero entre todas, sus ojos buscaron a una sola, Liara. Ella permanecía en la orilla del círculo, observándolo con una intensidad diferente. No había en su mirada hambre ni posesión, sino algo más profundo. Sus labios temblaban, sus manos se crispaban como si deseara arrancarlo de allí y llevárselo lejos de las demás. Alejandro dio un paso hacia ella, rompiendo la armonía del círculo. Las demás protestaron en un murmullo colectivo, pero él apenas las oyó. Liara, con un impulso contenido, cruzó el límite y se acercó. Su mano se posó sobre el símbolo ardiente de su pecho, y al instante, el fuego que lo consumía se calmó. Él la miró a los ojos, y en esa mirada encontró por primera vez un refugio. «Eres la única que me hace sentir que aún soy yo», susurró Alejandro, con la voz cargada de deseo y desesperación. Liara lo abrazó con fuerza, pegando su cuerpo al suyo. Sus labios buscaron los de él y se fundieron en un beso ardiente, profundo, cargado de una pasión que desafiaba a la colmena entera. No fue un beso robado ni temeroso, sino un acto de posesión mutua, una declaración que retumbó en cada rincón de aquel lugar vivo. Las hijas de la colmena se agitaron, sus voces se transformaron en un coro de protesta y necesidad. El vínculo que Alejandro y Liara acababan de sellar no era parte del plan de la reina. Sayara, desde su trono, observaba con una frialdad peligrosa. Sus ojos dorados chispeaban de furia contenida. Liara apartó apenas sus labios de los de Alejandro, su frente rozando la suya, su respiración mezclándose en un mismo ritmo. «No me importa la reina. No me importa la colmena. Solo quiero estar contigo». El corazón de Alejandro latía desbocado. Sentía el calor del cuerpo de Liara, el temblor de su piel, y supo que ella estaba dispuesta a desafiarlo todo por él. Su mano recorrió su cintura con un gesto instintivo, posesivo, y Liara tembló en sus brazos. El círculo de hijas comenzó a cerrarse otra vez, esta vez con un aura distinta. Ya no era solo deseo, era envidia. 1.000.000 de voces susurraban en su mente con furia creciente, como una tormenta mental que amenazaba con quebrarlo. Pero él no se apartó de Liara. Por primera vez, Alejandro entendió que su lucha no sería solo contra la reina y sus órdenes, sino contra toda una colmena que jamás aceptaría un amor exclusivo. La tensión creció como un filo en el aire. El vínculo prohibido estaba sellado. Y ese desafío encendería una guerra dentro del propio corazón de la colmena. El beso entre Alejandro y Liara había encendido una chispa que nadie en la colmena podía ignorar. La energía de aquel acto se expandió como un temblor a través de las paredes orgánicas, y el murmullo colectivo de miles de voces se convirtió en un grito de discordia. La colmena entera se agitaba, dividida entre el deseo de poseer al humano y la furia de que una sola hija reclamara lo que debía pertenecer a todas. La reina Sayara se levantó de su trono con un movimiento lento y majestuoso. Sus alas se desplegaron con un chasquido seco, lanzando destellos verdes y negros que iluminaron la sala. Sus ojos dorados estaban cargados de rabia. «No puedes amar a una sola, humano». Su voz retumbó como un trueno dentro de la mente de todos. «Perteneces a todas. A la colmena entera». Alejandro, todavía con Liara entre sus brazos, levantó la vista hacia la reina. Había miedo en su pecho, pero ese miedo era devorado por algo más fuerte, un instinto que lo impulsaba a no rendirse. «No soy tu esclavo. No soy un objeto para saciar tu hambre. Yo decido a quién entrego mi vida». El silencio duró apenas un segundo, antes de que la sala estallara en furia. De los túneles laterales emergieron guerreras colmena, más grandes y fuertes que las hijas que lo habían rodeado antes. Sus cuerpos estaban cubiertos con placas de quitina oscura, y en sus manos llevaban lanzas bioluminiscentes que brillaban con energía venenosa. Cada paso que daban hacía temblar el suelo. Liara se colocó frente a Alejandro, extendiendo sus brazos como un escudo humano. «No lo toquen», gritó, con la voz quebrada por el miedo, pero firme. Sayara bajó la mirada hacia su hija, con un gesto de desprecio. «¿Te atreves a desafiarme, Liara, después de todo lo que te di? Has olvidado tu deber, has roto el vínculo de la colmena». Liara temblaba, pero no se apartó. Sus ojos azules brillaban con lágrimas, aunque su cuerpo se mantenía firme. «No olvidé mi deber, madre. Lo que olvidé es qué significa vivir. Con él he sentido lo que nunca nos diste, amor». Las palabras atravesaron la sala como cuchillas.
Un murmullo de incredulidad recorrió a las hijas que miraban desde los bordes. Algunas se estremecieron, otras apartaron la mirada, incapaces de enfrentar la idea de que su reina pudiera ser desafiada de esa manera. Las guerreras dieron un paso más, cercando a Alejandro y Liara. Los ojos de Alejandro se clavaron en una de las lanzas, en un impulso salvaje, extendió la mano. Cuando la guerrera la lanzó contra él, Alejandro la atrapó en pleno vuelo. El impacto lo sacudió hasta los huesos, pero no lo derribó. Sujetando el arma con ambas manos, la giró con una fuerza brutal y la alzó frente a todos. El resplandor de la lanza iluminó su rostro, sudoroso y endurecido por la furia. Si quieren tomarme, tendrán que luchar. Liara se colocó a su lado, sus manos temblando, pero decidida. Tomó una de las lanzas caídas y la sostuvo con torpeza, aunque con el corazón ardiendo. Él no está solo. Si lo quieren, tendrán que enfrentarse también a mí. Un rugido de protesta recorrió a las guerreras. La reina golpeó el suelo con una de sus garras, y las paredes mismas parecieron estremecerse con el eco. Entonces mueran los dos. La primera de las guerreras avanzó con un salto, blandiendo su lanza contra Alejandro. Él la desvió con un giro rápido, y el choque de las armas lanzó chispas verdes en el aire. Otra guerrera intentó atacarlo por la espalda, pero Liara se interpuso, bloqueando el golpe con un esfuerzo desesperado. El impacto la hizo retroceder varios pasos, pero se mantuvo de pie, jadeando, con los ojos fijos en Alejandro. El combate comenzó en un torbellino de movimientos, gritos y destellos. Alejandro sentía la marca en su pecho arder cada vez más, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Cada golpe que daba era más poderoso que el anterior, y cada respiración lo volvía más feroz. La colmena rugía a su alrededor, y la reina observaba desde lo alto, furiosa, pero también expectante, como si aquella rebelión hubiera despertado algo que llevaba siglos dormido. Liara, aunque menos hábil que las guerreras, luchaba con la fuerza de quien no tenía nada que perder. Sus golpes eran desesperados, pero cada vez que parecía caer, la mirada de Alejandro la sostenía, y ella volvía a levantarse. En medio del caos, sus miradas se encontraron una vez más. Un segundo eterno en el que ambos supieron que lo que estaba ocurriendo no era solo una lucha por sobrevivir. Era el inicio de una rebelión contra todo lo que la colmena representaba. La reina cerró los ojos por un instante y murmuró con voz grave, apenas audible, como un presagio. El humano ha encendido la llama, y ahora la colmena arderá. El aire en la cámara central ardía como un horno. Las paredes orgánicas palpitaban con un ritmo frenético, como si la colmena misma respondiera al caos que se había desatado en su interior. Gritos, chasquidos de alas y destellos verdes iluminaban la escena. Alejandro y Liara luchaban espalda contra un ejército de guerreras que avanzaban sin descanso. Alejandro giraba la lanza bioluminiscente en círculos amplios, deteniendo cada embestida con una fuerza que parecía sobrehumana. La marca en su pecho ardía como un sol interior, y cada vez que sentía el filo de un arma rozarlo, el dolor se transformaba en furia. Sus músculos estaban tensos, su respiración era un rugido, y por primera vez comprendió que el poder que la reina le había impuesto podía usarse contra ella misma. Liara, aunque más pequeña y frágil que las guerreras, se movía con una ferocidad inesperada. Sus ojos azules brillaban con determinación, y cada golpe que lanzaba con su lanza era una declaración de desafío. A veces tropezaba, a veces su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero Alejandro siempre estaba ahí para cubrirla, y ella siempre volvía a levantarse. Entre golpe y golpe, se buscaban con la mirada, como si cada encuentro visual les devolviera fuerzas. Una guerrera saltó sobre Alejandro desde lo alto, con las fauces abiertas y los colmillos relucientes. Él giró sobre sí mismo y la atravesó con la lanza en pleno vuelo. La criatura cayó con un grito ahogado, y su cuerpo se disolvió en un líquido verdoso que manchó el suelo vivo. Otras dos lo atacaron de frente, pero Alejandro, jadeando, las derribó con un golpe circular que las lanzó contra las paredes palpitantes. Liara gritó su nombre. Alejandro giró justo a tiempo para ver cómo una guerrera se abalanzaba sobre ella por la espalda. Con un rugido salvaje, Alejandro corrió y la interceptó, hundiendo la lanza en su costado. El impacto fue tan brutal que el arma se partió en dos, y Alejandro quedó con el mango en una mano y el filo vibrante en la otra. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con la sangre que brotaba de un corte en su frente. Liara se lanzó contra él, lo sostuvo de los brazos, y sus labios se encontraron en medio del fragor de la batalla. Fue un beso rápido, pero cargado de desesperación, como si en ese instante no existiera nada más que la necesidad de recordarse vivos. No caigas, Alejandro, susurró ella,
pegando su frente a la suya. Si mueres, yo muero contigo. Alejandro apretó los dientes, sujetando su rostro con una mano, y la besó otra vez, más profundo, más intenso, como si aquel contacto fuera la única razón para seguir luchando. Los rugidos de las guerreras los interrumpieron. El círculo se cerraba de nuevo, más apretado, más salvaje. Alejandro levantó lo que quedaba de su lanza y se puso frente a Liara, protegiéndola con el cuerpo. El fuego de la marca ardía tanto que parecía quemarlo vivo, pero él no retrocedió. Las guerreras lo atacaron en oleadas, y cada golpe que recibía lo hacía sangrar, pero también lo hacía más fuerte. Su fuerza se volvía animal, su resistencia inhumana. Liara, empapada de sudor, lo cubría por los flancos, y juntos se movían como una sola criatura, unida por un vínculo que desafiaba toda la lógica de la colmena. Desde lo alto, la reina Sayara observaba. Sus alas estaban abiertas, su rostro endurecido por la ira, pero en sus ojos brillaba también algo que no había mostrado antes, miedo. Por primera vez en siglos, alguien resistía no solo su poder, sino el de toda la colmena. ¡Basta!, rugió, y su voz retumbó en las paredes como un terremoto. Si quieres sobrevivir, humano, no luches contra mis hijas. Lucha contra mí. El combate se detuvo un instante. Las guerreras retrocedieron con un movimiento coordinado, abriendo un espacio en el centro de la sala. Alejandro, jadeante, cubierto de sangre y sudor, se giró hacia la reina. Sus ojos dorados lo atravesaban con odio y promesa de muerte. Sayara descendió lentamente, con cada paso firme, sus alas extendidas, sus garras listas para desgarrar. Si sobrevives a mí, dijo con un tono solemne y cruel, serás libre. Pero si caes, tu cuerpo será alimento para toda la colmena. Alejandro apretó lo que quedaba de su lanza y dio un paso adelante, con Liara aferrada a su brazo. Ella lo besó en la mejilla, dejando su respiración temblorosa en su oído. No estás solo, yo lucharé contigo. El suelo vibró como si la colmena entera aguardara el enfrentamiento. La reina avanzó, Alejandro levantó su arma, y Liara lo sostuvo con la mirada fija en la suya. La batalla final estaba por comenzar. El aire de la cámara central se volvió más pesado cuando Sayara descendió al círculo de combate. Sus alas negras se desplegaron con un chasquido seco, proyectando sombras gigantes en las paredes vivas que parecían temblar ante su presencia. La colmena entera guardaba silencio, como si millones de voces aguardaran la batalla que decidiría el destino de todos. Alejandro sostuvo lo que quedaba de la lanza rota. Sus manos sangraban, su pecho ardía con el fuego de la marca, y su respiración era un rugido áspero, pero no retrocedió. Liara estaba a su lado, su mano en su brazo, temblando pero firme. Sus ojos azules se clavaban en los suyos, suplicando sin palabras que no se rindiera. La reina lo observaba con una sonrisa cruel. Tú, un simple humano, pretendes desafiarme. Has contaminado a una de mis hijas, has sembrado la idea de amor en un lugar donde solo existe deber. Si crees que puedes vencerme, demuestra tu fuerza. Con un movimiento súbito, Sayara lanzó su aguijón hacia Alejandro. Era un látigo negro, largo, que brillaba con veneno líquido. El humano apenas tuvo tiempo de alzar la lanza rota y desviar el golpe. El impacto lanzó chispas verdes y lo hizo retroceder varios pasos. El veneno cayó al suelo y lo quemó, abriendo un agujero humeante en la carne viva del piso. Alejandro jadeó, ajustando el mango en su mano. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero la imagen de Liara detrás de él, su respiración cálida en su nuca, le dio el impulso para seguir en pie. No soy tu esclavo, Sayara. Soy un hombre. Y pelearé hasta el final. El rugido de la reina sacudió la sala. Sus alas lo envolvieron como cuchillas negras mientras se abalanzaba sobre él. Alejandro rodó hacia un lado, sintiendo el aire cortado a centímetros de su cuello. Con un movimiento rápido, hundió el filo de la lanza en uno de los brazos de la reina. El metal ardió al contacto, y Sayara lanzó un grito desgarrador que retumbó en cada mente de la colmena. Las hijas que observaban se estremecieron, algunas incluso cayeron de rodillas, pero ninguna se atrevió a intervenir. Era un duelo sagrado, y ninguna tenía derecho a romperlo. Sayara giró sobre sí misma y con un golpe de ala lanzó a Alejandro contra la pared. Su cuerpo chocó con fuerza, y el aire se le escapó de los pulmones. Cayó al suelo jadeando, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. La reina avanzó, implacable, levantando sus garras para desgarrarlo. Liara corrió hacia él, lo sostuvo por los hombros y lo obligó a mirarla a los ojos. Su rostro estaba húmedo de lágrimas y sudor, pero en sus labios había una determinación ardiente. Levántate,
Alejandro. No te rindas ahora. Yo creo en ti. Yo te doy mi fuerza. Ella lo besó, y el beso no fue breve ni tímido, sino largo, profundo, cargado de amor desesperado. El fuego de la marca en su pecho se encendió con furia renovada. La energía de la colmena trataba de arrastrarlo, pero la presencia de Liara le dio un ancla distinta, un poder que no venía de la reina ni de las hijas, sino de algo humano y puro. Alejandro se levantó con un rugido que resonó en la cámara. Sus ojos ardían con un brillo salvaje, y el símbolo en su pecho brillaba como una brasa ardiente. Rompió el mango de la lanza rota y se quedó con el filo en la mano, transformándolo en un arma corta y letal. Sayara lo miró con furia, pero también con un destello de incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo puedes resistirme? Porque no lucho solo, respondió Alejandro, lanzándose hacia ella. El combate fue brutal. Garras contra filo, alas contra carne, veneno contra sangre. Alejandro esquivaba, atacaba, caía y se levantaba. Cada herida lo hacía más fuerte, cada golpe lo empujaba más allá de sus límites. La sala entera vibraba con el eco de sus choques, y la colmena rugía en un coro ensordecedor. En un momento crítico, Sayara lanzó su aguijón directamente al corazón de Alejandro. Él lo atrapó con ambas manos, y aunque el veneno le quemaba la piel, apretó con todas sus fuerzas hasta quebrarlo. La reina rugió de dolor y furia, y Alejandro aprovechó para hundir el filo de su arma en su costado. Ambos cayeron al suelo, sangrando, jadeando. La batalla no había terminado, pero Alejandro sabía que el desenlace estaba cerca. Liara corrió hacia él, lo sostuvo con fuerza y susurró entre lágrimas. No estás solo, y nunca lo estarás. Alejandro, con la respiración entrecortada, levantó la vista hacia la reina. Su cuerpo temblaba, pero en sus ojos había un fuego indomable. El final se acercaba, y sería decidido en el siguiente movimiento. La sala temblaba como si estuviera a punto de derrumbarse. El eco del rugido de Sayara retumbaba en cada túnel, y las paredes vivas palpitaban con un ritmo frenético, como si compartieran el dolor de su reina. Alejandro, con el filo roto en la mano, respiraba con dificultad. La sangre corría por su frente, manchando su pecho marcado con el símbolo ardiente, pero sus ojos brillaban con una luz feroz. Sayara se levantó lentamente, sus alas negras desgarradas, su aguijón hecho pedazos. Su cuerpo imponente ya no tenía la misma fuerza de antes, pero su orgullo permanecía intacto. Lo miró con furia y con una sombra de incredulidad. Eres solo un humano, y aún así, me has herido como nadie en siglos. Alejandro apretó el filo con las manos ensangrentadas y dio un paso al frente. No soy solo un humano. Soy un hombre que eligió luchar por amor. Y eso es algo que tú jamás podrás comprender. Sayara lanzó un grito de furia y se abalanzó sobre él. Sus garras brillaron al descender, pero Alejandro giró con un rugido y hundió el filo directamente en el corazón de la reina. La fuerza del impacto resonó como un trueno en toda la cámara. Sayara quedó inmóvil un instante, con los ojos abiertos de par en par, y después un gemido lastimero escapó de sus labios. Cayó de rodillas, sus alas extendiéndose con un último movimiento antes de colapsar en el suelo. El resplandor dorado de sus ojos se apagó lentamente, y con él, el rugido ensordecedor de la colmena se transformó en un silencio sepulcral. Las hijas que observaban cayeron de rodillas al mismo tiempo, sus ojos brillando con respeto y sumisión. No había odio en ellas, no había deseo de venganza. Era como si el vínculo de la reina se hubiera roto, y ahora todo lo que quedaba era un nuevo camino. Alejandro jadeó, tambaleándose, hasta que Liara corrió hacia él. Lo sostuvo entre sus brazos, presionando su rostro contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en su sonrisa había un alivio profundo. Lo lograste, Alejandro, lo lograste. Él la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su cabello húmedo. El símbolo en su pecho aún brillaba, pero ya no ardía con dolor. Ahora era un calor suave, una luz que parecía responder al contacto de Liara. Las hijas comenzaron a acercarse, una por una. Algunas lo miraban con asombro, otras con devoción, pero ninguna con hostilidad. Se inclinaron ante él, sus voces formando un coro unánime que resonó en la cámara. Rey de la colmena, guía nuestro futuro. Alejandro levantó la mirada, aún incrédulo, pero Liara tomó su mano y la levantó con orgullo. Eres nuestro ahora, no como esclavo, sino como elegido. Ellas lo saben, y yo también. El silencio se transformó en un murmullo suave, ya no de órdenes ni de deseo colectivo, sino de aceptación. La colmena había cambiado en ese instante. El reinado de Sayara había terminado, y en su lugar nacía una nueva era.
Alejandro y Liara caminaron hasta el centro de la sala. Ella apoyó su frente en la suya, acariciándole el rostro con dulzura. Prométeme algo, susurró. Que no serás solo su rey. Prométeme que serás mi compañero, mi amante, mi único. Alejandro la besó, un beso largo y apasionado que selló sus palabras mejor que cualquier promesa. Te lo prometo, Liara. No importa lo que pase, eres mía, y yo soy tuyo. El coro de la colmena retumbó de nuevo, pero esta vez no con voces de dominio, sino con un cántico de celebración. La cámara se iluminó con los cristales verdes que ardían como estrellas. Las hijas bailaron alrededor de ellos, cantando en una lengua antigua, marcando el nacimiento de un nuevo linaje. La reina había caído, pero de sus cenizas había surgido algo más fuerte, el amor entre un humano y una hija de la colmena, un vínculo capaz de cambiar no solo a una especie, sino al destino entero de aquel mundo. Alejandro sostuvo a Liara entre sus brazos, y juntos levantaron la vista hacia el techo palpitante que se abría como un cielo vivo. Por primera vez desde que había despertado en aquel lugar, Alejandro no sintió miedo. Sintió esperanza. Y en medio del canto, de la luz y de la nueva vida que se abría ante ellos, Alejandro comprendió que, a pesar de todo, había encontrado un hogar y un amor eterno.